Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes, director en Código Magenta, y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Una semana bastante agitada, bastante espiada, bastante militarizada, bastante poco transparente, por decirlo menos. Pero empecemos con el punto número uno. En mi época de joven, que fue ya hace bastante tiempo, había un programa que se llamaba Espías en Conflicto. Era bastante popular y era de esos espionajes de la época, ¿no? Claro. Y era muy socorrido el programa. Y ahora que he estado viendo toda esta serie de lanzamientos, de culpas, de quién espía a quién, por qué espían a dónde, quién pagó el Pegasus, quién no lo pagó, me vuelve a recordar aquellas épocas en donde el espionaje se convertía en el epicentro de cualquier gobierno, de cualquier empresa, de todo. Y eso sigue siendo hoy el espionaje en el mundo. Claro. A ver, el espionaje no nos hagamos, no nos desgarremos las vestiduras. Claro. Es un instrumento operativo de la política en el mundo. Espían los rusos a los norteamericanos a los rusos. Por eso siempre los programas de espías, pues siempre han sido programas muy socorridos, claro, porque es robarle la información al otro para adelantarse un paso, para poderlo sorprender, para poder tomar sus posiciones. Claro. Y en el caso de la Cuarta Transformación, pues yo recuerdo que el presidente López Obrador, cuando andaba de candidato y ya cuando fue presidente, prometió abiertamente que todo ese escándalo tremendo que se dio en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que fue el caso del software Pegasus, comprado a una empresa israelí a través de un intermediario con una cantidad importantísima de miles de millones, que siguen bailando por ahí bastantes de ellos, en donde estuvo involucrado Miguel Ángel Osorio Chong y quisieron involucrar a otros personajes. Bueno, el presidente nos dijo abiertamente: señores, en este país no volveremos a comprar equipos de espionaje. El Pegasus está vetado de este gobierno. Y desde entonces, ahí está el video por ahí, lo tenemos que encontrar y buscar, Rodrigo, para decir que en aquel entonces lo dijimos, porque yo sí me enteré que se había firmado. En los primeros meses del gobierno de la Cuarta Transformación, se reanudó la licencia de Pegasus. Así es. Y aunque el presidente negaba una y otra vez, pues finalmente ya ahora caemos en que efectivamente Pegasus está en el gobierno de la 4T. Pero esto se ha complicado, ¿por qué? Pues porque ahora sabemos también que lo que en su tiempo, en aquel programa de espías en conflicto, hacían los espías americanos y los rusos y los alemanes, pues ahora resulta que el espionaje es entre México y Estados Unidos, porque ahora resulta que, gracias a las declaraciones de la directora de la DEA, Ann Millman, pues sabemos que el gobierno norteamericano, a través de la DEA, pues infiltró a los chapitos, este cuerpo, esta piñata ahora creada para rumbo al 24, para la Asociación Presidencial Americana, y que en ese espionaje, pues no sé, ¿qué no nos enteraríamos? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hay? Y bueno, y a raíz de esos espionajes también se están recreando otra vez las reediciones o las revelaciones nuevas del caso de los Guacamaya Leaks, en donde aparecen abundantemente pues informaciones tan delicadas como todos estos viajes familiares del secretario Luis Crescencio Sandoval, de vacaciones con la familia, usando aviones oficiales, hospedándose en hoteles de $500, llevando séquitos de 18 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Digo, ¿qué nos dices de todo este episodio de espías en conflicto 4T? A ver, creo que hay que destacar cuáles son los puntos esenciales de lo que menciona el reportaje de New York Times, que da a conocer el uso intensivo del software Pegasus de NSO Group en México. A ver, número uno, no hay ninguna agencia gubernamental en el mundo que utilice más el software Pegasus que el Centro Militar de Inteligencia. Eso es un hecho. Que es un hecho que está ya confirmado por fuentes del gobierno mexicano que le dijeron al New York Times y revisado con documentos también. A ver,
Eso abre la puerta a decir, el presidente mintió abiertamente cuando dijo que no se iba a utilizar Pegasus en este gobierno. Porque en este momento el Centro Militar de Inteligencia es la única agencia dentro de todo el aparato del Estado mexicano que utiliza el software Pegasus. El Estado mexicano ha gastado alrededor de $60 millones en estas licencias. NSO Group ha encontrado en México una mina de oro desde la administración de Felipe Calderón, cuando se firma el primer contrato con el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, hasta ahora con Luis Crescencio Sandoval, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó completamente la estructura del aparato de inteligencia en México y le entregó las llaves de ese aparato a la familia Sandoval, porque el Centro Militar de Inteligencia depende directamente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, que reporta directamente a Luis Crescencio Sandoval. Y de la parte de inteligencia civil, el presidente acabó con el CISEN, lo desmanteló absolutamente, creó una nueva instancia que es el Centro Nacional de Inteligencia, donde designó a Audomaro Martínez, un general en retiro. La segunda posición más importante del CNI se la dio precisamente a otro civil, pero que es el hijo del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y el tema aquí es, ¿se está haciendo espionaje o se está haciendo inteligencia? Claramente se está haciendo espionaje, utilizando el adagio del presidente López Obrador, porque sabemos por versiones periodísticas, incluida la del New York Times, que los dos principales espiados, o de los que al menos tenemos información pública, son dos activistas de derechos humanos que han puesto en entredicho fuertemente la operación de las Fuerzas Armadas. Número uno, Raimundo Ramos. Raimundo Ramos es este presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que si no fuera por él, nadie se hubiera enterado de que 3 personas fueron asesinadas por la Guardia Nacional en Nuevo Laredo este fin de semana pasado. Así es. Otra persona, Santiago Aguirre, el director del Centro ProDH, y María Luisa Aguilar, que también es miembro del área internacional del Centro ProDH. El Centro ProDH ha sido clave para el informe del caso Ayotzinapa, que le asigna responsabilidades puntuales al ejército mexicano en la desaparición de los normalistas y en el encubrimiento de ese crimen. Ellos fueron clave para llegar a la información de que hubo gente del ejército infiltrada entre los 43 normalistas, que se tuvo comunicación en tiempo real de lo que estaba sucediendo y que incluso se utilizaron las instalaciones del área militar, de la región militar, para, digamos, ahí desaparecer o mantener a los estudiantes por algún tiempo. Y eso es lo que pone en el centro del escrutinio el aparato de inteligencia militar en México y es altamente peligroso para el estatus democrático de este país. Alejandro. Creo que hay situaciones más de risa como de película de espías, pero de comedia. Porque por un lado, el presidente se indigna porque el Estado mexicano está siendo espiado por el Pentágono, por la DEA, pero en los mismos días en los que se filtran los correos casi personales del secretario de la Defensa de México. Imagínate. Es decir, tan desmantelado está el aparato de inteligencia que los correos del encargado de la inteligencia en México son expuestos públicamente. Y otra cosa que me parece de risa también es que el presidente se muestra indignado y dice que no va a permitir que haya un ataque a la soberanía porque tanto el Pentágono como la DEA están filtrando información a medios mexicanos. A ver, el mismo presidente que defiende a Julian Assange, claro, ¿sí? Es el presidente excelente que punto. está acusando eso. Así es. El presidente que ha ido a hablar con presidentes y ha dicho que la información debe ser transparente y que no hay cosas que deben mantenerse. A ver, es exactamente lo mismo que hizo Julian Assange. Excelente punto. Entonces, a ver, el presidente no tiene idea, al menos no parece, de lo que... ¿Dónde está parado? ¿De dónde está parado? De lo que es un aparato de inteligencia en un Estado y del desmantelamiento y de que no hay una política de seguridad A ver, nacional. y para abonar lo que dices, Alejandro, no olvidemos lo siguiente. El presidente, cuando ya se le salió esta semana a decir, señor presidente, queremos saber exactamente cómo está el contrato, quién lo firmó, por cuánto tiempo y cuánto nos costó, lo único que acertó a decir es lo de claro asunto de seguridad nacional. Así es. Y lo pateo hasta el 2028, es decir, de aquí a 4 años después de que termine el gobierno de la Cuarta Transformación, Sí, nadie tiene acceso claro. a saber
quién y por qué contrataron Pegasus. Y te voy a decir por qué no quieren que se sepa. Porque Rodrigo dijo un punto interesantísimo. Hay hijos de prominentes militares, funcionarios y miembros del aparato de inteligencia hechos un hueganito haciendo pingües negocios con el espionaje y con los equipos de seguridad, de la misma forma que en su tiempo Genaro García Luna con Felipe Calderón o Miguel Ángel Osorio Chong con Enrique Peña Nieto traficaron con los contratos muy jugosos, con amplísimas comisiones. Se habla de que por lo menos el 50% de lo que se le encontró a García Luna en Estados Unidos son comisiones de equipos de espionaje norteamericanos, israelíes y vetos de donde más, creo que ingleses también, que fueron comprados con el crucifijo de vamos por la seguridad de los mexicanos. La guerra contra el narco. Entonces, curioso que lo que dices tú, que es un excelente punto, el presidente que sale a defender al filtrador número uno, al que rompió el espionaje norteamericano y los espió, y sacó todo lo que es Julian Assange. Hoy no sea un presidente que pueda en su país defender a los Julian Assange mexicanos que están en los medios. Y lo que es peor, tape, haga una enorme tapadera, y bajo esa enorme tapadera quiere esconder esos contratos para que no se sepa ni cuánto costaron, ni quién se llevó las comisiones, y le agrego un asunto más. Ahora, Rodrigo, ya entendemos por qué el presidente quiere desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Porque se ha convertido en esa mirilla por donde se puede ver dónde están los pingües negocios. Y yo creo que muchos medios ya le estamos empezando a entender un poquito más para que en los próximos meses, ojo, eso es muy importante, el presidente está empanicado porque sabe que un Instituto Nacional de Acceso a la Información operando al 100% puede convertirse en su peor herramienta opositora. En su oposición. Porque cuando se sepan ya cuánto nos costó de veras Dos Bocas, el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿y quiénes son los beneficiarios? El Tren Maya, exactamente. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuánto costaron las cosas contra lo que vale en el resto del mundo? Iberdrola, el caso de Iberdrola, que ya salió el secretario Ramírez de la O a explicar ahora una nueva versión. Explicar ahora, entre comillas. Ahora resulta que tampoco va a ser el Mexican Infrastructure Project de que va a poner el dinero. Ahora resulta que eso va a ser un mediador de dinero que pone el gobierno a través de banca de desarrollo, a través del propio Fondi. Y de lo que no habló Ramírez de la O es de el fee, la tarifa que se lleva de entre 70 y 100 millones de dólares este fondo. Pero bueno. Pero regresando al punto. El punto es, ya entendemos por qué el presidente quiere que desaparezca o quiere que no sea operativo el famoso INAI. Pero yo agrego un punto relevante que es, bueno, se está utilizando el espionaje para atacar a activistas de derechos humanos, a disidentes, a periodistas como Ricardo Rafael, pero no se está utilizando para infiltrar realmente y atacar a las estructuras del crimen organizado. Y eso yo creo que es parte de la desesperación y el descontento del aparato de seguridad nacional del Estado profundo de Washington respecto al presidente López Obrador. Si vemos lo que publicó The New York Times en Semana Santa, este reportaje de que la administración Biden vetó primero NSO Group, que es la empresa israelí que hace el software Pegasus, y después vetó cualquier contratación de software de espionaje, y a pesar de eso, hubo una agencia de inteligencia del Estado norteamericano que violó esos protocolos y contrató a través de un prestanombres el software Pegasus para desplegarlo en México. Eso te habla de que esa operación clandestina pues realmente dibuja un descontento y una desesperación y una frustración de que México no está haciendo la tarea en materia de seguridad. Eso fue clandestino, pero semanas después llega Milgram y públicamente dice en conferencia de prensa con el procurador general al lado, lo que sugiere que pidieron permiso a un tribunal para hacer esta intervención, a infiltrarse en el cártel de los Chapitos. Y ahora sabemos por los Discord leaks publicados por The Washington Post, que estos Discord leaks son la mayor filtración de inteligencia desde Wikileaks en Estados Unidos, de que el gobierno mexicano tuvo conocimiento
al menos desde 2016, de cuál era la ubicación de 2 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de que no hizo nada al respecto. Y sabemos también, a través de estos Discord leaks, que el gobierno estadounidense, ahora en el polémico secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, que tuvieron que ellos intervenir en las comunicaciones de los cárteles y que eso ya derivó en la entrega de que los propios criminales hicieron de los cuerpos de los 2 estadounidenses asesinados y de los 2 estadounidenses rescatados. Aquí, ¿qué pone de relieve esta nueva revelación de los Discord leaks en el caso puntual de Matamoros? Pues que se presume lo que ya todos sabemos en México, que hay una comunicación permanente entre el crimen organizado y el gobierno. Y hay un segundo mensaje o una segunda publicación de los Discord leaks que no tiene nada que ver con el caso Matamoros, pero yo lo interpreto como una advertencia a López Obrador, que es decir, este documento dice que hay una profunda diferencia entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, a tal grado que el almirante José Ojeda ordena reducir y limitar la cooperación de inteligencia con sus pares militares. Eso es un mensaje de Washington al presidente López Obrador diciendo, la Marina trabaja con nosotros y los enemigos son los verde olivo. Importantísimo, iba a tocar ese punto. Históricamente en Estados Unidos la relación ha sido con la Secretaría de Marina. Efectivamente, hay una desconfianza. 4 sexenios así. Y hay una desconfianza histórica. Pero también, y el mensaje tiene que ser, ¿quiénes los que están adquiriendo cada vez más poder en México a través de la figura del presidente? Sí, y son los militares, ¿no? No tanto la Marina. La Marina ha sido más maltratada por el presidente y por este gobierno que el ejército, ¿no? Entonces creo que lo que revela es precisamente más que la bronca del espionaje, lo que está pasando en el ejército. Yo creo, Alejandro, que ahorita el presidente hizo lo que llaman en inglés un miscalculation, una falla de cálculo en sus declaraciones. Porque el hecho de salir indignado a quejarse de que la DEA, la CIA y el FBI... acusar a las agencias de inteligencia de espiar a los chapitos... Perdón, ¿de qué lado está? A ver, si tú no me das resultados, yo tengo que ubicar dónde están los personajes. Sí. Así es. Ya con los planos en la mano parecidos a los laboratorios de fentanilo, vine con tu fiscal, le pedí 15 elementos adicionales para juntos con 15 míos, me refiero a los de la DEA, se hicieran 30 y se convirtiera en un SWAT que fuera a destruir 2 docenas de laboratorios de fentanilo. ¿Y qué obtiene el gobierno americano en respuesta? No solamente no vamos a dar los 15, vamos a quitar 10 o 12 de los que ya estaban. Perdón, aquí es donde el gobierno americano dice, ya se nos pasó esto. Y ya cuando el extremo del cinismo, el presidente dice, pero es que México no produce fentanilo. A ver, ¿con quién crees que estás hablando? Claro. Si alguien sabe lo que se produce, cómo se produce, qué entró, qué no entró, cuántos precursores entraron por las aduanas mexicanas, etcétera, etcétera. ¿Quién los metió? Muy importante. Claro. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que el presidente está en un serio aprieto ante la comunidad internacional, porque está defendiendo lo indefendible. Está defendiendo a quienes son los delincuentes y no a quienes están tratando de colocar la ley por encima de esa delincuencia organizada. Está tratando de proteger a los grupos militares, particularmente aquí en la Defensa Nacional, particularmente al general Luis Crescencio Sandoval, de todas esas acciones que fueron denunciadas, en donde, perdón, si esto mismo que hizo el general Luis Crescencio Sandoval lo hubiera hecho cualquier secretario de la Defensa de un sexenio anterior, el presidente con dedo de fuego diría, ¿cómo? Usaron todo este equipo y todo este dinero. Y lo más curioso, Rodrigo, ¿no te parece una cosa muy curiosa? A mí sí me parece, por lo menos. El que de repente, cuando fue la Casa Gris, ¿quién salió a decir, a cuidarle la cara a José Ramón? Pues el ejército. ¿No? Bueno, el ejército más bien fueron los que le ayudaron. ¿Quién salió a decir que sí tenía algún ingreso y que sí se... pues Daniel Chávez. El señor Daniel Chávez de Vidanta. ¿Quién está saliendo hoy a decir que él le pagó todo al general? El señor Daniel Chávez de Vidanta. Así es. Ahora resulta que Vidanta es la casa turística de la 4T.
Así es. Porque ahí todo, cuando hay un problema, lo pagó Vidanta. Claro. Daniel, que es un hombre muy respetado, que es un hombre que ha hecho mucho esfuerzo para hacer lo que ha hecho. Sí, de una trayectoria de décadas. Una trayectoria de décadas. Tendría que tener mucho cuidado para no prestarse a ser el monigote de la 4T que le pida los favores de los imposibles. Ya le costó mucho en imagen el asunto de la Casa Gris. Así es. Claro. Ahora le puede costar muy caro el hecho de querer poner el pecho para detener las balas al general secretario. Y ya, para cerrar el asunto, el presidente que decía que iba a ser un gobierno de no corrupción, de completa transparencia, donde todo fuera evaluado con lupa, hoy es el primero que dice, cierren las puertas, señores. Aquí nosotros no revelamos nada. Así es. Que el que venga pague los platos rotos. Es correcto.